Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de electrodinámica. Hasta la clase pasada habíamos visto el fenómeno que se llama electrostática. La electrostática dice que si tienes un cuerpo y este se carga, las cargas van a estar en la superficie del cuerpo. Las cargas van a estar únicamente en la superficie. Y también habíamos visto que estas cargas, bueno, en especial las negativas, las positivas no se mueven, las negativas se desplazan. Y lo que no me gusta que pasan en la infinita mayoría de los videos que ven electrodinámica es que les pasan un conductor, un alambre, no sé lo que sea, y les pasan los electrones bien ordenaditos, ahí van caminando todos juntos, ¿no? Así separaditos, como cuando estaban en la primaria y les decían tomen distancia por tiempos, y ahí van marchando. No, hombre, los electrones son todo menos eso. Los electrones no son como una formación militar, los electrones son como una parvada, no, como un montón de gente que les dicen que hay un incendio. Entonces, si tenemos que dibujar más o menos cómo viajarán los electrones en una nube, la nube usualmente tiene dos formas. Esta o al revés, donde la inmensa mayoría viaja en un lapso de tiempo breve. Bueno, de hecho es un poco más corto, este sería un poquito más corto, así. ¿Qué significa? Que en un lapso muy breve de tiempo viaja aproximadamente el 66% de la carga y el otro 33% está dividido entre este y este. Y aquí sería más o menos un 3% y aquí también un 3% más o menos. Entonces aquí me toca que un 30% aproximadamente. Y son básicamente esas dos. Sobre todo cuando sobre todo esto se da cuando es el fenómeno de rayo. Cuando es un rayo, cuando rompes la tensión eléctrica de algún material y se lanzan en desbandada los electrones. Y son así, o sea, pueden ver que gritan incendio, salen unos cuantos vivos, se dan cuenta primero, luego los demás salen en desbandada y los últimos salen caminando de, sí, ya se va a quemar todo, sí, chido. O al revés, empiezan a evacuar poco a poco. Ya después se dan cuenta unos cuantos y ya salen todos corriendo y entonces también otros que salen, sí, que sí queme todo, no hay problema. Bueno, este es el fenómeno de rayo. El rayo se presenta cuando las cargas son limitadas. Carga limitada. Cuando tienes carga infinita es el mismo fenómeno. O sea, en un intervalo infinito de tiempo, en un intervalo infinito de tiempo, pero las esquinas van a hacer esto. O al revés, la punta para acá y esta chiquita para acá. Pero este lapso de tiempo es infinito. Esto sería lo que llaman corriente continua. Cuando la corriente es continua, pasa un intervalo muy grande de tiempo, todos los electrones sí están más o menos potabilizados, pero siempre vas a tener este mismo fenómeno de las bolitas, siempre. Y bueno, otra cosa que también se desmiente es que los electrones, si les digo que este es un conductor, les dicen que van en el centro, que los electrones están en el centro del conductor. Eso no es cierto. A los electrones no les gusta estar en el centro de los materiales. Los electrones están únicamente en la superficie del conductor. Bueno, no únicamente, pero sí principalmente. No falta el desbocado que va en el centro, pero híjoles. Es como cuando toman el autobús y la inmensa mayoría pues, va a preferir los asientos y alguno que otro se va a sentar en las escaleras. Sí, o sea, no es común, pero sí llega a suceder. Lo mismo sucede con los electrones.
la mayoría prefiere los asientos superficiales, son los panorámicos. Estás viendo en el paseo del autobús cómo pasan las personas ahí. Pero bueno, es exactamente lo mismo aquí. Y bueno, entonces, esa es la corriente continua. Los electrones se acumulan en la superficie y viajan en paquetes. No viajan ordenaditos, no viajan así. O sea, la gráfica de esto sería que los electrones viajan así todos. Sí, y cortaditos así, ¿no? O sea, y tienen un inicio instantáneo y una terminación instantánea y instantánea. Pero no, en realidad aquí van pocos electrones, aquí irían un chorro. Aquí irían un chorro de electrones. Y aquí unos cuantos nada más. Pues es más o menos el comportamiento que tienen los electrones. Ahora, algo que deben de saber es que si tengo dos caminos, vamos a ver ahora entonces a los electrones como personas. Tenemos ahí un grupo de electrones y van a pasar a través de un puente. Van a pasar a través de un puente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si nada más tienes un puente, pues todas estas personas van a tener que pasar por ahí a fuerzas. ¿Están de acuerdo? Y si tienes dos puentes para pasar al otro lado, y si tienes dos puentes para pasar al otro lado del acantilado, abismo, río, o lo que quieran, entonces lo que van a hacer es que se van a repartir, unos van para allá y otros van para acá. Y entonces tú cuando veas de este lado vas a contabilizar que van a pasar dos personas al mismo tiempo. Ajá. Precisamente entonces los electrones son la corriente y estas cosas serían la resistencia. Entonces, cuando yo pongo dos resistencias en esta estructura que se llama paralelo, los electrones se pueden dividir, pasar por una resistencia o pasar por la otra. Pero si tengo los electrones y tengo dos puentes, pero estos dos puentes están así, ¿cuántas personas voy a estar contabilizando que están pasando? Aquí del otro lado, pues nada más voy a estar pasando de una en una, ¿no? Entonces, cuando las resistencias están en serie, las resistencias se suman, porque esa persona va a tener que pasar por aquí y luego por acá. Entonces, si una es lenta, olvídenlo, va a tener a todas las demás. Y aquí no, puede una persona que es lenta ir caminando al pasito y otra que es más rápida, pues darse prisa y pasar por allá. Entonces, ese es más o menos, bueno, a grandes rasgos lo que son la resistencia y la corriente. Uy, caray, eso no se veía. Y eso también tiene algunas implicaciones. Hagan de cuenta que este puente es muy delgado, muy angosto, o muy difícil, o está medio roto. Entonces, son pocos los que se van a aventurar a pasar por ahí. Y este puente está muy bonito. Entonces van a pasar más por acá. Y lo mismo pasa con las resistencias. Si una resistencia es muy grande, pocos electrones van a pasar por ella. Si una resistencia es más pequeña, más electrones van a pasar por ella. Entonces ya vamos a poner todo esto que he puesto con dibujitos y ya en palabras. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero esto, ¿qué significa? Los electrones viajan en la superficie de los conductores. ¿Qué más? Los electrones viajan en paquetes. Viajan en paquetes con distribución,
con distribución desigual. Por ejemplo, usted ya llevó física de movimiento, ¿verdad? ¿Vieron la distribución normal? En una curva normal, los electrones viajan así. Bueno, en una distribución normal verían esto. Ajá. En una distribución desigual ven algo así. O al revés, lo que les contaba. Ah, no, esta es la misma. O al revés. Entonces los electrones viajan en paquetes más o menos de este estilo. ¿Qué más? Esto todavía no. Los electrones siempre buscarán viajar por el camino más fácil. Y eso de más fácil significa con menor resistencia. El camino que tiene menor resistencia. Ajá, eso es lo que significa. Y ya finalmente, la última parte de las resistencias en serie y en paralelo. ¡Ay, caray! ¿Qué significa eso de las resistencias en serie y en paralelo? Más bien, ¿cómo se ve? En serie, las resistencias se suman y en paralelo